Pues nada, bienvenido Antonio, eres nuestro segundo entrevistado. Hemos creado aquí en el Centro Alma un ciclo de podcast que se llama Antara, acercándonos Mm. a la verdad. Y este podcast en concreto lo hemos titulado El escenario es dentro, ¿no? Ajá. Eso. Precisamente, precisamente porque creo que el escenario al final también es otro contexto, otra situación, espacio, lugar donde se ponen en juego nuestras proyecciones, ¿no? Ya nos lo contarás tú. Y Totalmente. también es un laboratorio, una posibilidad para crecer y aprender, ¿no? Como Ujú. cualquier experiencia en la vida, ¿vale? Así que dime, cuéntame. Nada, que yo también estoy muy contento de que hayas contado conmigo y Ujú, de poder compartir aquí mi experiencia, ujú. por si le sirve también a alguien en su camino. Y nada, que estoy Eso, encantado. eso es. Digamos como que la iniciativa surge para acercar a las personas temas que tienen relación con la psicología y el crecimiento personal y en especial con el duelo, Mm. porque vamos a celebrar una formación sobre el duelo a finales de febrero aquí en Alma, desde el 26 de febrero al 1 de marzo, que se llama Proceso Mar, porque entendemos que bueno, las pérdidas es una de las situaciones fundamentales que nos ponen, digamos, como en un estado crítico para acercarnos a la terapia, ¿no? O decidir trabajarnos. Ujú. Entonces, por eso también surge este ciclo de podcast. Pero Ajá. bueno, empecemos contigo por otros temas que también son interesantes, sobre todo tú que te relacionas con el mundo de la música y digamos, el ser una persona pública, ¿no? Ujú. Qué significa para ti subirte a un escenario? Bueno, pues significa muchas cosas. Significa Ujú, exponerte delante del público. Significa también para mí como un reto, porque ujú, realmente no es... Aquí voy a decir muchas cosas que me haya visto en los escenarios le va a chocar, ¿no? Porque una cosa ajá, es la imagen que sea de otra cosa es lo claro. que pasa por dentro, ¿no? Precisamente no es que sea fácil para mí exponerme Ujú, en público, pero pues por eso mismo también es como un reto. ujú, También es mm, aportar algo también al público. ujú, Y bueno, y la parte musical, pues también realizarte en claro. esa parte y poder vivir esa parte, que no es lo mismo que en un ensayo o que Ajá. tocando con tus amigos, Ujú. tiene otras connotaciones, digamos. Has hablado de lo que tú experimentas subiéndote al escenario, ¿no? Y también como, bueno, qué aspectos tuyos se ponen en juego. Pero ¿te nutres tú también del público y de las interacciones con el resto del grupo? Sí, Ujú. o por lo menos lo intento. Ajá. Sí, ¿En qué forma? ¿Qué sientes tú o qué conclusiones has podido sacar, ¿no? De tu experiencia en la sí, relación con el público y con tus pues compañeros? yo con la relación con el público, claro, yo llevo muchos años en la música, entonces había una evolución a cómo Ujú, estoy yo en un escenario, cómo me relaciono con el público, por ejemplo, en claro. este caso. Y al principio era mucho más desde el ego, en el sentido de qué me puede dar el público a mí, Ujú, la validación, quiero estar en validación a través del público. Y eso me daba pues mucha inseguridad, pues claro, el público algunos días te adora y otros días no te hace ni caso. claro. Entonces, claro, si dependes de eso, pues Ujú, algunos días te crees que eres el mejor y otros ujú. días pues está fatal. Ajá. Entonces, bueno, ese prisma lo fui cambiando, algo que me ha ayudado mucho a disfrutar más en público y bueno, no estar a merced de esos vaivenes, digamos, es cambiarle sentido, es que puedo Ujú, ofrecerle yo al público, ujú. o sea, o qué le estoy ofreciendo. Y Vale. de esa forma me nutro más yo de ver cuando alguien viene y me dice, pues este ratito que he estado me he olvidado de las penas o Ujú, necesitaba este rato porque estoy en una situación difícil y aquí he conectado con otras cosas, ¿no? Que no son el ujú. problema que tengo. Eso es lo que realmente me nutre, Sí. más que
el mundo del ego, del reconocimiento, de la fama, Mm. de que venga, ¿sabes? No sé tú. Sí, pero bueno, como bien dices, también ha supuesto para ti un espejo, ¿no? Donde mirarte, ¿no? Las emociones y las situaciones que te provoca el feedback que te da el público, ¿no? Sí, Si te aplaude o te ignora bueno, sientes que en ese momento no estás captando su atención como te mm, gustaría, ¿no? Todo eso está siendo una oportunidad para sí. mirarte, ¿no? Ha sido una oportunidad para trabajar en mí mismo brutal, vamos. Y además, claro, no solo cambia, ese trabajo no solo se manifiesta en el escenario, sino también en el día a día y Ujú. en mi vida, vamos. Mm. Bueno, también te comentaba que me imagino que no será fácil tener un grupo musical y bueno, lo que se despierta también en las relaciones personales, la tensión que se genera Mm, cuando estáis arriba en directo. ¿Cómo llevas esos procesos cuando algo no sale bien? exactamente. Pues mira, yo la verdad es que tener un grupo de música, bueno, yo tengo muchos proyectos, pero con mi grupo de versiones actual llevamos muchos años, llevamos 18 años ya juntos. Y Ujú, con la formación actual pues llevaremos 12 por lo menos. O sea ujú, que somos los cuatro mismos personas durante mucho tiempo. Entonces, pues es como una relación, yo lo veo muy parecido, muchas similitudes a una relación sentimental. ajá, Porque, claro, tienes tus más y tus menos, tus crisis, hay que ponerse de acuerdo, discutes. ujú, Entonces, yo creo que durante todos estos años también ha sido un proceso muy bueno de conocernos, de a lo mejor chocar, pero ujú, ver cómo podemos tener un entendimiento, ujú, de ponernos también en nuestro sitio cada uno, poner nuestros límites. ajá, Y a mí, por ejemplo, en el escenario, claro, cuando yo me siento inseguro en el escenario, o me ujú, sentía, pues, todavía, obviamente todavía también me pasa, pero cada vez menos y de otra forma, como por lo ujú, menos más conscientemente. Cuando yo me siento inseguro, muchas veces tendía a pagarlo con mis compañeros de ujú, grupo. ujú, Claro, porque estás en una situación de estrés, de no está saliendo algo, al final hay choque. ujú, Entonces es verdad que yo algunas veces pues sí que lo pagaba con mis compañeros de grupo, tenía mala forma, a lo mejor. ujú. Y claro, todo eso también afecta, por supuesto, a la convivencia y afecta también a la energía también que se crea en el escenario, Ajá. ¿no? Pues cuando esa energía a lo mejor no se percibe conscientemente el público, a lo mejor luego dice, no, no, todo muy bien. Mm, Pero yo creo que en el fondo sí. ujú, En el fondo, si tú tienes un buen entendimiento y estás disfrutando y estás tal, yo creo que eso se transmite y lo contrario también. ujú. O sea que el grupo al fin y al cabo es también como una familia, ¿no? Sí, Y donde se producen, bueno, situaciones de convivencia y que al tener que ir resolviéndolas y poniéndole luz, ¿no? mm, Pues también os ha hecho crecer sí. como personas, ¿no? A mí mucho porque, y creo que además que como tú bien dices, se puede extrapolar muy bien también a las relaciones familiares, porque para Ujú, mí nos conocemos hace muchos años, incluso de antes de montar el grupo, ya nos conocíamos, ya, entonces para mí son como mi familia. ujú, Y es verdad que a mí me ha servido mucho, eh, tú sabes que como todas las relaciones ujú, familiares, sentimentales, se van creando ciertas dinámicas, que algunas pueden ser negativas. ajá, Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho poner eso enfrente y coger mis responsabilidades y poner mis límites. ujú. Con ellos, también con mis compañeros de grupo o con otros proyectos que he tenido también me ha pasado y eso luego me ha servido para decir luego en mis relaciones familiares o sentimentales o lo que sea, también Ujú. lo he puesto en práctica, ¿no? Sí, que al final es como digamos, un sitio de crecimiento y de aprendizaje para extrapolar a otros lugares y al contrario, ¿no? Como Sí, que en todos los otros lugares donde tú te nutres también lo llevas al grupo, ¿no? por supuesto, exactamente, pues luego lo hablaremos, supongo, pero todos los otros espacios de crecimiento personal, Ujú. luego sí me ha servido, por supuesto, para luego poder también convivir mejor con mis compañeros de grupo en este caso. Eso es estupendo. ¿Tienes o sea, una comprensión, has tomado nota de si hay una preparación más allá de la parte técnica, vocal o cualquier otra preparación que tú hagas, ¿no? A la hora de salir al escenario? ¿Tienes también conciencia de cómo te posicionas mentalmente, emocionalmente y físicamente a la hora de salir? Sí, de hecho, además,
como yo también soy profesor de canto, Ujú, sé lo que influye. Primero lo he vivido en mí mismo cuando he sido alumno y ujú, ahora lo vivo con mis alumnos también, de cómo influye esa parte emocional mm, o cómo tú te sitúas con respecto a cantar, ¿no? mm, Además, estar en un escenario exponiendo algo muy personal, que es tu voz. mm, Y entonces ahí salen muchas cosas, salen muchas inseguridades, y lo que sí es verdad es que lo que tú has dicho, yo al principio veía que era mucho menos consciente o más inconsciente. O sea, ujú. yo salía de escenario y estaba nervioso, no tal, pero yo en el fondo tiraba para adelante, digamos, y no era consciente. Eso tenía una consecuencia Ujú, de estrés, de tensión a la hora de cantar, a la ujú. hora de hacerme, por ejemplo, yo llegué a tener una lesión en las cuerdas vocales de joven. Ajá, wow. Claro, porque yo empecé a cantar, el primer año que yo entré en una orquesta, acostumbrado a tener, yo tenía una banda de heavy metal, yo cantaba heavy metal, además, de hecho, un estilo muy exigente técnicamente, y no Ajá, tenía ni idea de pues técnica, o sea, que yo iba me ahí a lo imagino. loco. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré en una orquesta y empecé a tener más volumen de conciertos, desarrollé una patología. Wow, Desarrollé bueno, no fue ni nódula, fue un quiste en una cuerda vocal de una rotura de un vaso sanguíneo. O sea, te apretaba vaya, tanto, le da tanta tensión que no fue un nódulo poquito a poco, fue ¡pum! madre mía. ¿Y cómo Y te recuperaste de aquello? me tuve que operar. Ajá. Y luego, además fue muy curioso. Te voy a contar la historia porque es muy curiosa, si hay tiempo. No es muy Sí, larga. Justo cuando estaba en el preoperatorio, sí, me encontré con una señora y empezamos a hablar. Y le ajá, dije que era cantante, que me iba a operar las cuerdas vocales. La señora se iba a operar de otra cosa. Pero me dijo que a ella le gustaba cantar coplas y que ajá, iba a clases de canto con una profesora. ajá, Y me dio la tarjeta de esa profesora, que luego, ajá, y a partir de ahí empecé yo ya a formarme ajá. y a recibir clases de canto. Qué curioso. Y así me recuperé, porque si no hubiera vuelto a desarrollar la patología, digamos, Mm, porque el quiste o lo que tal era resultado de falta de sí, técnica, bueno, claro. y no solo falta de técnica, sino también esa tensión de esa situación, cómo te ubica psicológicamente y Claro, tal. aquí hablamos, de hecho, bueno, aquí tenemos una frase en Alma, ¿no? Que habla como de la coherencia entre la mente, el corazón y el cuerpo, ¿no? Porque, claro, si mentalmente entiendo que estás teniendo pensamientos negativos, ¿no? Exigentes, perfeccionistas, Mm, si esa presión te está despertando miedo, ¿no? Y pánico, y eso genera que te tenses, ¿no? Y claro, que te contraiga, pues todo esto va a fomentar que tú no puedas, digamos, utilizar tu estructura anatómica de manera fluida, sino que estés totalmente. ahí haciendo una presión y una fuerza que te puede generar un daño, ¿no? Totalmente. Es muy Mm, común que se active el sistema de lucha-huida, que es lo ujú, que tú acabas de escribir, ¿no? Parece que va a pasar algo malo, te pones a defensiva, te pones nervioso, te tensas. Son muy común en los alumnos que tengo y trabajamos también mucho a ese nivel. ajá, Y, y bueno, luego también yo un ritual que tengo, sí, antes de empezar, yo me sitúo en mi sitio donde voy a estar en el escenario, que suele estar en el centro, y empiezo a mirar al público ajá. y a sonreír. O sea, bueno, lo voy mirando, sonriendo, voy como ubicando, vale, esto es lo que Sí, generando una sintonía, ¿no? sí, no sé, eso lo Ujú. hago, tampoco lo he pensado por qué, pero lo llevo haciendo ya tiempo. También me ayuda como a A situarme. serenarte. Muy bien. Y actualmente, Antonio, ¿cómo gestionas el error? Cuando falla algo que tú tenías, digamos, previsto que saliera de otra forma. Pues actualmente veo mucha diferencia en años atrás. O sea, cómo he ido evolucionando. Y eso también influye en todo lo demás. Ujú, Porque antes no me permitía el error, entonces si te equivocas se acaba el mundo, entonces entraba en esa situación de tensión, ujú, y ahora lo relativizo más. ujú, Tanto si yo me equivoco, como si tengo un gallo, como, tal, como si se equivoca algún compañero, como si hay algún problema de sonido, que ujú, no me escuche bien. Me sigue afectando, depende del día, como ujú. todo, pues depende del día estamos más o menos, pero es verdad que sí lo relativizo más. Sí. Y que además hay una cosa que me doy cuenta que antes me molestaba y todo. Mis compañeros, cuando alguien Mm, se equivoca o lo sea, normalmente se ríen. ujú, Se lo toman como a cachondeo. Y a mí me parecía como que se estaban riendo de mí. ujú. Y me lo tomaba como un ataque. Y ahora al revés, ahora lo comprendo que eso es lo más sano. Y yo también me río si se equivoca Sí. alguien o me equivoco yo. De hecho, a mí me da la sensación,
me imagino que, claro, en el público, como en la vida, habrá diversidad, ¿no? Sin embargo, o sea, a mí me genera muchísima más admiración los artistas que muestran también su humanidad en el escenario y reconocen, pues, que se han equivocado o que han empezado mal la canción y van a volver a empezar, ¿no? A mí me despierta admiración y como cercanía, me siento más afín a ese tipo de artista, ¿no? Que el que pretende que todo sea perfecto y crear una ilusión tan irreal que bueno, a mí lo que me hace es como sentirme con más distancia, ¿no? Yo que creo que nosotros, por ejemplo, en el grupo, uno de los puntos fuertes que tenemos, porque creo que conectamos muy bien con el público, es ese. Es que yo creo que nos mostramos como somos y la gente Naturales. ve que hay autenticidad, que bueno. Pero es verdad que lo que tú dices, que muchos artistas, y no solo artistas, sino en redes, es como que todo tiene que ser perfecto. Y eso no es real. Claro. Eso, entonces, pero claro, hay una distorsión muy grande porque se crean unos estándares que la gente cree que sí son reales o que son posibles, que no lo son. Sí. ¿No? Cuando antes me has preguntado que cómo me nutro, cómo disfruto. Últimamente estoy siendo capaz de, en un momento dado estoy cantando, estoy actuando, y miro al público y veo que se lo están pasando bien, veo que están disfrutando y como que participo yo también un poquito de eso, en vez de estar tan metido yo en el concierto, en las letras, en no sé qué. Eso es, y en esa diferenciación, ¿no? Entre yo soy el artista y los demás me están admirando, ¿no? Sino que más bien es una situación que estamos compartiendo, ¿no? Sí, además eso provoca mucha cercanía y provoca una cosa que a mí me gusta mucho. Algunas veces me vienen personas que nos han visto actuar, que no conozco, pero me tratan como si fuera su colega. Ajá. ¿Qué pasa? No sé qué, con una familiaridad que digo, pues, eso es buena señal, eso es que transmitimos, ¿no? Esa familiaridad, ¿no? En el escenario. Eso es. Eso está bien. Bueno, Antonio, también te he pedido que vengas a participar en este ciclo porque yo soy consciente de que eres una persona que haces trabajo personal y que, bueno, estás implicado en tu terapia y practicas yoga, meditación. ¿Cómo ha cambiado esto en tu forma de ser artista, en tu forma de exponerte y de presentarte al público? Pues la verdad es que sí que ha influido mucho. De hecho, está relacionado porque el yoga, por ejemplo, yo lo descubrí a través del canto. O sea, a través de mi primera profesora de canto y demás. O sea, para mí cantar ha sido el vehículo para conocerme mejor a mí mismo, porque creo que es indispensable. O sea, aparte de la parte técnica y demás, que sí que es muy importante, la parte del autoconocimiento, de la propiocepción, creo que es indispensable para poder cantar, sin hacerte daño y tal. Y luego, pues sí, a través del yoga, a través de terapia contigo, a través del Círculo de Hombres, que también es un espacio que para mí es muy nutritivo, sí que han influido mucho en la forma de estar en un escenario, en la forma de abordar el canto, en la forma de transmitir y comunicar al público. Me imagino también que te sientes más presente y con más conciencia en los tres centros, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo cómo se relaciona y cómo se conecta todo. Además, profundizando más, me voy a ir muchas veces para allá porque es de formación profesional. Profundizando en la técnica vocal, también he visto cómo está conectado todo eso, la emoción, la mente y lo físico, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa que he descubierto que estoy utilizando mucho es lo de la teoría polivagal, lo del nervio vago. Eso, un día estaba estaba muy preocupado, muy ansioso porque estaba ronco. O sea, el año pasado en verano tuvimos 20 y pico actuaciones en septiembre y peté. O sea, y claro, no tenía voz, teníamos que cantar. Estaba un agobio, bueno, me iba a dar algo. Y empecé a buscar cosas para la ansiedad, no sé qué, y vi lo del nervio vago. Y así lo descubrí. Y es verdad que contrarresta mucho tonificar ese nervio vago con ejercicios, con sonido binaural también. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Trabajar ese sistema parasimpático ayuda mucho a contrarrestar. Entonces sí que es verdad
que me ha servido mucho para estar consciente en el escenario, para estar consciente también en clase de canto con mis alumnos, cuando yo estoy ensayando o estoy cantando. ¿Cómo es para ti sentir que tienes una sanga, ¿no? Un espacio grupal, como es el círculo de hombres, cómo, digamos, de alguna manera te sientes apoyado por ellos y cómo es para ti también sentirte ahí alguien más anónimo, ¿no? Pues es una pregunta muy interesante porque es verdad que es un trabajo que me ha costado y que he sido consciente de ello. O sea, cuando llegué al principio, ya llevamos 3 años, pero cuando llegué al principio del grupo, es verdad que me costaba no ser protagonista. De hecho, en mi vida siempre me ha pasado. O sea, como que tenía una necesidad de ser protagonista, socialmente, como en el escenario, en tal. Y es verdad que en el círculo de hombres, a ser bueno, pues eso, a ser más horizontal, sí que tiene un trabajo bueno, de ya está, no tener por qué ser protagonista, de ser más consciente de qué puedo aportar o que no es necesario que aporte, de cuándo hay que escuchar y no estás pensando en qué voy a decir yo. Sí, la verdad es que en ese sentido, en el círculo de hombres me ha servido para mucho. Vale. Como te decía antes, uno de los motivos fundamentales por los que inauguramos este ciclo de podcast fue el tema del duelo y de las pérdidas. ¿Tú sientes que has tenido alguna pérdida en tu vida importante que te haya afectado personalmente? Sí, a lo mejor no un fallecimiento como tal, porque es verdad que mis padres, por suerte, mi padre, mi hermana, mi familia más allegada, pues están bien sanos. Es verdad que también, y hablando de círculo de hombres, el tema del duelo, por ejemplo, por el fallecimiento de mi abuela, como que he pasado siempre de puntillas como por el duelo. Y eso también por supuesto que sí, que he tenido duelos relacionados con el mundo artístico. Cuando a lo mejor he tenido un grupo y se ha acabado. Por ejemplo, yo tuve un año horrible de esto del peor año de mi vida, que fue en 2007, me acuerdo perfectamente. Entonces, pues, se acabó mi relación con mi primera pareja, falleció mi abuela, se separaron mis padres y además me echaron del grupo. Wow. Pero bueno, echaron del grupo con razón porque es que yo mandé todo al garete. Desde la carrera estaba estudiando medicina. Desde la carrera todo fue como, ¡pum!, explotó todo, ¿no? Y claro, ahí fue un duelo, además un duelo que realmente no transité. De hecho, me he dado cuenta que yo a lo largo de mi vida, luego los duelos que he tenido más claros han sido las rupturas. Las rupturas sentimentales, las pérdidas de tu pareja. Y es verdad que hasta hace relativamente poco me he dado cuenta que yo esos duelos no los he transitado. O sea, que tenía un problema con no transitar los duelos. Que yo lo que hacía era tirar para adelante. Y cuando has experimentado esos duelos, sobre todo de rupturas sentimentales, que nos cuentas que es como los episodios que tú has sentido como con más sufrimiento, ¿no? La música en esos momentos, ¿qué sentido tenía para ti? ¿Era un lugar de expresión? ¿Era un lugar de creatividad? ¿De confrontación? ¿De acogimiento? Pues mira, yo tengo un recuerdo en particular después de una ruptura que estaba yo fatal. Creo que ha sido de la ruptura más traumática así que he tenido. Que tenía conciertos, y claro, como tú sabes, lo del show must go on, ¿no? Sí. Pase lo que pase, espectáculo un poco así. Y yo lo sentí como un refugio. O sea, primero tenía como miedo, como decir, jo, con lo más que estoy, voy a salir aquí delante de todo el mundo a ver cómo mantengo el tipo, pero al final fue como un refugio, fue como decir, al revés, tomé como fuerza, o por lo menos me sentí arropado. Qué bien, me alegro que fuera así para ti. Cuando has transitado un duelo, emocionalmente, ¿qué emoción te ha costado más trabajo experimentar? Primero, bueno, te cuento que la única vez que realmente creo que he transitado un duelo ha sido mi última ruptura. O por lo menos, bueno, se transita de aquella manera, pero no de verdad, como que no me he quedado. Y esta vez, pues sí me quedé. Y yo creo que lo que más me costó es la culpa. Y lo digo mejor, transformar esa culpa, porque claro, la culpa al final es rechazo absoluto. Sí. Transformar esa culpa en responsabilidad. Responsabilizarme. ¿De qué parte tuve yo de responsabilidad en que eso se acabara? O, ¿sabes? O en que eso se rompiera.
Eso me costó mucho. Y luego el miedo. El miedo a eso, a reconocer la responsabilidad de no lo hice bien. Ujú. No me comporté como, ¿sabes? Eso, Mm. por lo menos eso es lo que me ha costado. ¿Y pudiste hacer una despedida, un cierre con esa persona y en tus duelos anteriores? Sí, y además fue curioso porque cuando conseguí quedarme en ese dolor, en esa tristeza, o una vez ya atravesando esa culpa y cogiendo la responsabilidad, me empezaron a salir, a aflorar duelos de relaciones anteriores. Ujú. Muy curioso, me empecé a acordar de parejas anteriores y empecé como a también sentir esa tristeza, ese dolor de relaciones anteriores que no lo había transitado, Experimentado. estaban ahí todavía. Ujú. ¿Cuándo crees tú, Antonio, que un duelo está resuelto para ti? Um, No tienes por qué saberlo, ¿eh? Nos has estado comentando sí, que sientes que hasta recientemente no hmm, los has estado transitando, ¿no? Más sí, bien pasabas por encima, ¿no? Y continuabas tu vida, que además es muy, muy común. Lo que pasa es que, como bien dices, hmm, cuando nos gestionamos los duelos, los acumulamos hmm, y además se transmiten y de alguna manera manifiestan pues eso con emociones a veces inconscientes hmm, que no sabemos, pues a veces estamos enfadados con el mundo, con la vida y no sabemos por qué, o tenemos mucho miedo a iniciar nuevas relaciones, a abrir el corazón y en muchas ocasiones tiene que ver con esto, ¿no? Con que no hmm, hemos podido transitar el dolor y asimilar, aceptar la pérdida y como se dice en el proceso AMAR, terminar con un agradecido recuerdo, ¿no? hmm, Que es como realmente se siente que un duelo se ha cerrado, ¿no? Cuando podemos pensar en esa persona o en esa relación o en esa situación, como tú bien has comentado, a veces las pérdidas tienen que ver con un rol que hmm, ocupábamos en un determinado grupo, ¿no? O en un determinado contexto. Y sabemos que ese duelo se ha cerrado de manera adecuada y sana cuando podemos recordar aquella vivencia de manera agradecida hmm, y sintiendo que hemos podido perdonar aquellas situaciones que nos dañaron y también que nos hemos perdonado a nosotros mismos, hmm. ¿no? Sí, sí, yo coincido contigo en que creo que sí, eso, mirar Uh-huh, lo que te provoca dolor, pero mirarlo con otra mirada, con agradecimiento. uh-huh, Sí, la verdad que sí. Y, y luego también valorar, o por lo menos en mi caso también valorar el aprendizaje. uh-huh, O sea, yo para mí, de hecho, los duelos y la ruptura son lo que me ha traído luego más crecimiento personal y uh-huh. más aprendizaje. Si eres capaz de quedarte, Sí, ¿no? Y de gestionarlo y de analizar un mirar con poco, conciencia, ¿no? exactamente, y de analizar un poco ocurrido. Entonces, yo creo que a lo mejor quedarse, o sea, ser capaz Uh-huh, de quedarse, uh-huh. muy Eso es. importante. ¿Qué crees que viene a decirnos el dolor en el caso de los duelos, ¿no? De hecho, la palabra duelo etimológicamente viene, o sea, está relacionada con el dolor que supone, ¿no? Habitarlo y sentirlo. ¿Qué nos viene a decir el dolor en la vida? Yo, por lo menos, a mí, en mi caso particular, yo creo que detrás, por lo menos, está el miedo al abandono, a la no aceptación, a quedarte solo, no Ujú, sé. ujú. Yo eso es lo que he sentido que hay luego ahí en el fondo, que al final es el miedo a decir no soy digno de ser amado, Ajá. ¿no? Sí, es verdad que en particular, claro, a cada persona nos viene a traer un mensaje, ¿no? Sin embargo, a mí, de forma genérica, que no me gusta mucho generalizar, pero creo que en esto sí que coincidimos todos los seres humanos, el dolor viene a darnos un mensaje de amor, ¿no? Precisamente es Sí, como la vale. polaridad del amor, ¿no? El dolor nos pone en la vulnerabilidad, en la necesidad de amar y ser amados, primero precisamente a nosotros mismos, ¿no? En la sociedad, que es una sociedad hedonista, evitamos el dolor, también nos anestesiamos y nos impedimos estar abiertos al amor y al placer, ¿no? Mm, Con lo cual, para mí creo que es fundamental prepararnos
para abrirnos al dolor, perdón, y estar capacitados de escucharlo, sentirlo, permanecer en él, que para mí en ese sentido es crucial la respiración y la presencia, ¿no? Que también hemos estado hablando de ello a lo largo de toda esta conversación. ¿Tú le recomendarías a los demás que vinieran a terapia? ¿Cómo ha sido para ti? Es decir, ¿sería algo que tú recomiendas? Yo sí, yo recomiendo la terapia en general. O sea, yo de hecho empecé con terapia no por ninguna causa en particular, sino porque, bueno, quería probar y tal. Y ahora ya no concibo, o sea, una parte de mi crecimiento personal es como quien va al gimnasio porque quiere estar en forma. Pues. Yo la terapia la veo como parte de mi día a día. Y sí que la recomiendo, porque también recomiendo que no tengan, bueno, primero que no haya tabú, que yo creo que cada vez hay menos, porque yo lo veo algo súper sano, súper normal. Y luego que no tengan miedo a probar y que cada uno vaya probando hasta que encuentre qué es lo que necesita en cada momento o qué terapeuta es el que necesita en cada momento. Pues yo, por ejemplo, en mi experiencia, yo cuando llegué a ti, es como que tenía claro que estaba preparado para otro tipo de terapia, digamos. Sí, me encanta que digas esto. En el mundo terapéutico decimos que como que hay un terapeuta para cada persona y cada momento, ¿no? Y también una metodología. Es como que a veces llegas a procesos terapéuticos, a metodologías que no resuenan contigo o que tú todavía no estás capacitado para recibir. Y bueno, está bien que podamos experimentarlo y también decir, oye, pues no es mi momento o necesito otra cosa. Es verdad que cada persona es un mundo y incluso la misma persona en distintas etapas de su vida, pues le puede venir bien un tipo de terapia o de actividad y yo es verdad que también veo muy importante lo que tú has dicho antes. La presencia, la respiración, la postura de la presencia, lo más básico. Desde ahí, porque claro, estamos hablando, yo me doy cuenta me escucho a mí mismo, sé que ahora estoy preparado para tal, ¿cómo? Lo sé, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en mi caso a mí me ayuda mucho eso, el tema del yoga, de escuchar tu respiración, tu cuerpo, y desde ahí es como que aprendes a escucharte a ti mismo y empiezas como de verdad a ver lo que te viene bien y lo que te hace falta, que es muy complicado, porque, uy, no sé si te pones a pensarlo. Y luego, hablando del tema de cómo llegué yo a ti en cuanto a terapia, para mí fue un proceso que además me ayudó mucho, además quería comentar que los tres espacios en los que estoy trabajando, que son el yoga, el círculo de hombres y contigo, estoy muy contento porque es como que está coordinado, o sea, que al final van saliendo las mismas cosas, son muy compatibles, van todos en la misma línea, entonces ahí da una sensación de confianza. Y entonces, como te iba comentando, cuando el proceso que tuve yo sobre todo, que por eso te digo de cada persona, porque luego conozco personas que le ha pasado al contrario, es de ser muy mental, de estar muy en la mente, a bajar más a la emoción y al cuerpo. Eso es. Y cuando ya fui un poquito capaz de bajar ahí, es cuando me vi preparado para tener otro tipo de terapia, digamos. Sí. Bueno, esto que has dicho de que el yoga, el círculo de hombres y la terapia que yo llevo a cabo tienen similitudes y que tienen un enfoque similares, tiene sentido, claro, hablamos un lenguaje similar, trabajamos con los tres centros y de alguna manera pues nos complementamos, ¿no? Entonces me alegro que así sea y que lo hayas nombrado. Bueno, y todas estas mejoras que has hecho con tu proceso personal, con tu implicación y tu compromiso contigo mismo,
actualmente dónde la estás poniendo en juego, qué proyectos tienes, cuándo podemos escucharte, verte en los escenarios, con qué grupo. Cuéntame un poquito de tu trayectoria actual. Bueno, pues yo sigo, como ya te he comentado, con mi grupo de versiones que son los Tabernícolas, que aquí ya en Córdoba pues, llevamos ya muchos años y más o menos nos conoce ya la gente. Sí, yo creo que sí. Y seguimos y estamos muy contentos. Además, Ajá. tuvimos hace poco la oportunidad de dar las campanadas en la Zambilla, que fue una experiencia muy bonita y este año se presentaba muy bien. Luego también estoy con otro grupo de versiones que se llama Los Baffles, que también les mando muchos saludos a mis compañeros de Los Baffles, los Tabernícolas, que como ya hemos dicho son como familia, y que rezamos y aprendamos juntos. Y bueno, aparte de eso, también tengo un dúo con Dani Alcántara, con la viola, que es violista, y que se llama Dúo a la Fuga, que también nos podemos ir tocando por el Puente Romano, por sitios así emblemáticos. Y bueno, también mis clases de canto. Tengo mi estudio en casa y estoy muy contento con mis alumnos y mis alumnas, que les mando un beso y un abrazo muy fuerte si me están viendo, escuchando. Y bueno, no, todas esas cosas, que no es poco. Qué bien. Yo concluiría esta entrevista con una frase, ¿no? Que sería como que ante el dolor, ¿no? Ante el sufrimiento, ante el duelo, lo suyo sería poder acogerlo e integrarlo, ¿no? En lugar de rechazarlo o evitarlo, puesto que el dolor forma parte de la vida y que si lo acogemos, lo transitamos y lo miramos con compasión y con actitud de aprendizaje, que como tú has comentado, lo que nos provoca es nutrición, fuerza, valor, coraje, una mayor amplitud de posibilidades de respuesta y bueno, hacernos personas más íntegras y con más potencialidad para poner en juego en los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que hoy hemos estado hablando de la creatividad y de tu aspecto profesional, pero estoy segura de que todo lo que vas recogiendo, ¿no? de tu proceso pues se ve manifestado en todos los ámbitos de la biografía de Antonio, ¿no? Sí, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando he sido capaz de quedarme, la palabra que me viene es quedarme, porque yo sentía que huía todo el rato. Y de hecho, el ejercicio que hice fue quedarme literal, o sea, sentarme en mi sofá, a coger un cojín, ponerme una canción, llorar si tiene que llorar, quedarme. Es muy, muy importante. O sea, y te hace también crecer mucho y luego de ahí florecen cosas muy buenas. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy en un momento muy dulce de mi vida recogiendo los frutos de ese momento no tan dulce. Me acuerdo que mis amigos y mi tal me decían, es que estás triste. Me tiré varios meses triste. Y bueno, y también me di cuenta de que se puede vivir triste. Eso es muy importante, porque parece como que rechazamos mucho la tristeza, parece que hay que salir de ahí rápido, ¿no? También yo recuerdo esa época estar triste, pero no recuerdo estar mal. Sí, No sé. es que de hecho tenemos la costumbre de decir estoy mal cuando estamos tristes, ¿no? Con lo cual ya le tenemos puesto una connotación negativa a la tristeza, ¿no? Cuando se puede estar serenamente triste, dulcemente triste, alegremente triste, ¿no? Sí. Así que bueno, muchas gracias por haber acudido a la invitación, Antonio. Ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros y poder compartir este ratito. Es verdad que yo soy muy nueva en esto de las entrevistas y también te agradezco mucho ahí los capotazos que me has dado. Así que nada, esperamos que le llegue a las personas que nos quieran ver y escuchar y que les sirva de algo. Y nada, pues estáis aquí invitados al Centro Almas y por supuesto al proceso MAR que se celebra en febrero. Y Antonio ya nos ha dicho dónde también podemos seguir disfrutando de su música y de su voz. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ver si puedo estar conmigo.